esta charla va a tener el temario, digamos, de tocar temas sobre cómo nosotros resolvemos la problemática de alta disponibilidad para todos los proyectos cuales tienen que tener continuidad interrumpida, digamos, funcionando 24/7 para todas las instalaciones catalogadas como misión crítica o vital. Para todos ustedes que no conocen BCD, voy a abrir con una breve introducción. Entonces, sobre la empresa como tal, BCD es un fabricante norteamericano, liderando el mercado de fabricación de dispositivos de cómputo para grabación, almacenamiento y visualización de video por más de 20 años. Nosotros somos aliados de Dell. Fabricamos todo nuestro portafolio en base a estos chasis. Somos considerados en realidad el brazo de videovigilancia de esta marca mundial. Somos especialista absoluto. Hemos hecho durante los años muchísimas innovaciones, cuales traen directos beneficios para los integradores de sistemas de videovigilancia. Esta es nuestra especialidad. Enfocamos en video, enfocamos en la industria de seguridad electrónica. Lo más que podemos expandir nuestro alcance de nuestras soluciones serían proyectos alojando aplicaciones tipo VMS de Video Management Software, y después todo lo que caben como agregados nativos como video analítica, control de acceso, PSIM, Building Management Software. Pero este es nuestro mundo, es básicamente nuestro ecosistema donde sí hemos mostrado por excelencia de que somos líder absoluto, también por la cantidad y el alcance de equipos, proyectos implementados ya durante todos estos años. En cuanto al corporativo, le puedo comentar, nuestra planta está basada en la vecindad de Chicago. Tenemos unas instalaciones cuales nos permiten simultáneamente emitir series de equipos de por más de 700 unidades. Esto producto en el caso de que tenemos muchísimos clientes del mundo retail o con múltiples localidades, cuales a veces nos piden de por 300, 400 equipos a la vez, y tenemos que responder a un tiempo muy corto con soluciones estandarizadas y elaboradas, digamos, a la vez con las mismas cualidades. Tenemos también el inventario que soporta esta escala de negocio. BCD al día de hoy es el fabricante dentro de la industria que posee el mayor inventario de componentes. Muchas veces recorriendo la región de Latinoamérica y juntándome con partners, surge la pregunta cómo nosotros hemos podido navegar el problema de escasez de componentes de hardware. Sabemos que esto es un tema latente. Pues no somos totalmente al centro de estas problemáticas. Al momento de que se presentaron estos problemas en realidad tomamos una decisión estratégica de cambiar nuestro modelo de negocio y orientarlo a estandarizar en cuanto a modelos y componentes más limitado, pero contar con un inventario de 4 a 6 meses. Así el día de hoy, todo lo que le voy a presentar, todo lo que está en nuestra página, todo lo que puedan observar en nuestros catálogos y datasheets, en realidad está disponible. No manejamos cajas armadas, todo se arma en base el software, en base los parámetros del proyecto particular, pero la buena noticia es que todos los componentes están en inventario. La buena noticia es también de que durante los últimos años de pandemia hemos podido entregar equipos y órdenes a medida dentro de 4 días hábiles en base a estadística interna. Ese no es una cifra de un número de marketing, en realidad es la estadística pura cuales nos entregan al fin de año de operaciones. Entonces, de promedio, desde la recepción de una orden de compra hasta su ensamblaje, armado, configuración y pasar todos los controles de calidad,
nosotros hemos podido manejar estos procesos dentro de 4 días hábiles. Esto es muy importante. Sabemos que al día de hoy hay muchísimos proyectos estancados por falta de componentes de hardware, de otros componentes del sistema como tal, ¿no? Pero ustedes deben entender de que con BCD en este caso no van a tener problemas de entrega pronta en cuanto a sus proyectos. Ahora, en cuanto a nuestra presencia en México, es también muy importante entender de que somos el único fabricante dentro de nuestro nicho que tiene oficina propia, entidad mexicana y en realidad soporte local para la comunidad, digamos, de integradores quienes integran soluciones de videovigilancia. Um, Como le comentaba en esta llamada, también está conmigo Raimundo Gabriel Sánchez, pero creo que por un tema de quién es presentador él no tiene audio. De todas maneras, ustedes van a recibir esta presentación en PDF. Aquí estoy detallando los datos de Gabriel. Junto con Gabriel residimos en la oficina de México y la gracia es que contamos con todos los NOMS al día para apoyar nuestros partners distribuidores en México. Nos apoyamos estratégicamente con Adices, así que para que tengamos una logística nítida sin problemas en cuanto a la entrega de las fronteras, como también prestarle apoyo en la parte preventa y postventa. El ingeniero Gabriel, por ejemplo, lleva más de 15 años dentro de la industria del lado integración. Contamos entre él y yo, aunque somos parte del frente del negocio, de la parte comercial, contamos con varias certificaciones de Milestone, de Genetec, de los principales VMS en realidad cuales tocamos. Y todo eso con el propósito de ser una verdadera autoridad en cuanto a la arquitectura correcta cuando el cliente necesita armar un proyecto dadas ciertos parámetros y aplicaciones de software. En cuanto a la presencia global, no voy a ir en detalle, le puedo comentar solamente que sí, hemos crecido año a año con doble dígitos. Para todos ustedes que nos no conocen como marca, quizás va a ser interesante nombrar algunos clientes globales quienes se apoyan con nuestras soluciones. Es muy relevante aquí a destacar la presencia de Apple. Apple es un fabricante mundial que es nombre en cualquier rincón, digamos, del planeta, todos lo ubican y lo interesante es que ellos se estandarizan con nuestras soluciones de grabación de su video eh, para todas sus instalaciones de misión crítica, los centros de datos de Apple, como también para su corporativo en Cupertino, California. Esto es muy importante entender. Ellos utilizan Milestone sobre nuestras soluciones de hardware. Un poquito más adelante voy a hablar sobre las características que tenemos que cumplir para que podamos clamar de que sí, este es una arquitectura, un hardware elaborado con todos los requisitos para que brinda alta disponibilidad al cliente, ¿no? Entonces, si vamos un poquito más en cuanto a referencias locales, con mucho orgullo le puedo comentar que en realidad dentro de Latinoamérica y más específicamente en México, tenemos una base de instalaciones muy variada, muy extensa. Podemos dar y nombrar referencias en México regionales um, según el proyecto que se nos aproxima, o sea retail, sea planta, sea gobierno. En realidad hemos hecho de todo, hemos hecho infraestructura crítica como aeropuertos, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el Felipe Ángeles. Participamos con varios retails en realidad. La industria automotriz es un mercado para nosotros, un vertical, cual prácticamente somos dueños de la parte del hardware porque estamos presentes en todas las plantas. Bueno, antes de la pandemia, cuando eran más relevantes los proyectos de gobierno, también hemos ejecutado muchísimos proyectos y tenemos una base de instalaciones de gran éxito con gobierno local, varios estados, instalaciones de por sobre 2, 3 petabytes de almacenamiento. Si hay alguna consulta o ustedes si manejan alguna oportunidad con algunos de este tipo de usuarios finales, sírvase después de esta charla de contactarme a mí o el ingeniero Gabriel
vamos a poder encaminar la conversación y ver si es necesario traer referencias y experiencia en cuanto al éxito de algunos proyectos similares. En cuanto a los diferenciadores de BCD, aquí es muy importante porque primero voy a detallar todos los puntos, que son 7 puntos que nos destacan, y voy a abrir el tema sobre los aspectos del hardware en cuanto a poder construir estos proyectos de alta disponibilidad. Pues cuando hablamos de alta disponibilidad, siempre se trata de proyectos importantes, de proyectos donde no tanto quizás la cantidad de cámaras o el tamaño del proyecto como tal es relevante, sino que la importancia del video. Y eso es fundamental. Cuando ustedes abarcan un proyecto, desde el punto de vista de diseño, de la arquitectura y cómo abarcar la problemática del cliente, desde el software hasta el último detalle, incluso puedo incluir en esto hardware tan comoditizado como las cámaras, uno tiene que hacer una pregunta fundamental al cliente. ¿Qué tan importante es su sistema para el funcionamiento de su negocio o para su existencia como entidad? Obviamente hay casos donde el cliente le puede decir, mira, yo me puedo manejar si es que falla la grabación por un par de días, pero si ustedes se muestran en el sitio y lo reparan, estamos bien y dentro del rango. En otros casos, los clientes le van a comentar, en la verdad, no puedo esperar días, necesito respuesta en terreno en horas. Y en casos terceros le van a comentar, no, por la ubicación de la planta o por la ubicación de las instalaciones o por falta de acceso, en realidad no puedo confiar tanto en el soporte, necesito la arquitectura que sea hecha con alta redundancia interna y externa del hardware, me refiero. Nótase que aquí no estoy tocando aspectos en cuanto a la disponibilidad y la seguridad física en cuanto a estas instalaciones. Me refiero, digamos, que los equipos tienen que estar, obviamente, para este tipo de proyectos protegidos en lugares adecuados. También tienen que tener acondicionamiento adecuado para su funcionamiento y electricidad. Me voy a enfocar únicamente en cuanto a su arquitectura y las cualidades, cualidades cuales tenemos que lograr como arquitectura interna y externa. Entonces, en cuanto al hardware, en realidad, hablando de las cualidades internas, y este es un tema un poquito más adelante, cuando vamos a tocar los aspectos de las características de nuestras soluciones. El hardware moderno de servidores en realidad cuenta con varios puntos importantes a cuales ustedes se deben fijar, y esto es como lo más básico para ofrecer a sus clientes. Estamos hablando de que los estándares de oro al día de hoy para un centro de datos son que los servidores tienen que tener unas controladoras RAID bastante poderosas para que se puedan lograr estos arreglos de RAID 5, RAID 6 que le permitirán perder discos o sufrir una falla y aún así tener continuidad en cuanto a la grabación. RAID 5, RAID 6 son dos conceptos, digamos, cuales podemos detallar un poquito más adelante, pero adicionalmente a eso, entonces ponemos en la mesa estas múltiples controladoras, hablamos de la posibilidad de perder discos, hablamos de la posibilidad de redundancia en cuanto a los interfaces, entonces si se pierde una interfaz de red, tenemos siempre una interfaz redundante donde se mantiene la conectividad. La parte fuentes poder también es muy importante fijarse en los equipos de que tienen estas cualidades, de que tengan doble fuente poder para que son uno de los componentes de mayor frecuencia, digamos, que pueden tener alguna falla. Todo lo que es rotación, todo lo que tiene que ver con el alto voltaje, o sea, lo primero son la fuente poder, después tienes todos los ventiladores, tienes todos los discos duros. Entonces, cuando le brindamos un grado de mayor redundancia, ya el equipo como tal de por dentro viene con ciertas cualidades importantes que podemos asegurar al cliente esta alta disponibilidad para sus instalaciones de misión crítica. Ahora, si vamos más allá de lo que es la arquitectura interna,
En realidad, hay varios conceptos adicionales que se pueden aplicar para fortalecer esta arquitectura y para ya elevar la solución a otro nivel. Esto sería, por ejemplo, vía características y bondades de la solución de hardware, de red de hardware, de brindar alta disponibilidad en cuanto a los nodos de los switches, pero adicionalmente poner equipos de failover. Esa es una combinación nuevamente de la bondad de la solución de redes junto con quizás con el software cual se va a aplicar. Varios de los VMS en realidad al día de hoy le permiten utilizar grabadores de respaldo o failover, equipos secundarios, cuales toman acción una vez que se produce una falla en el equipo principal. Nuevamente, ese es un conjunto de características, de bondades que nos brindan tanto la solución de red como el software adicional, sea el BMS o de terceros. Bien configurado todo esto, funciona de maravilla y de verdad que eleva muchísimo el nivel de disponibilidad del sistema. Asuntos un poco más avanzados de lo que acabo de mencionar y también parte de la arquitectura externa serían, y estos son, digamos, conceptos muy innovadores ya, de utilizar virtualización. Virtualización es parte de nuestro portafolio. Contamos con soluciones de hiperconvergencia en base VMware que nos permiten prácticamente separar la aplicación de software de la dependencia del hardware. Entonces, con hiperconvergencia sí es una buena modalidad de independizarse de posibles fallas en cuanto al hardware, porque de esta manera uno puede perder un servidor entero o un nodo entero, como nos referimos en el mundo de hiperconvergencia, y aún así su aplicación va a seguir grabando, va a seguir funcionando. Ahora, fíjense que gradualmente, como empecé a comentar sobre características internas de redundancia, después características basadas en la red y el software, elevarlo, el tema sobre redundancia y llegar a virtualización, todos estos aspectos obviamente traen mayor costo, mayor cantidad de fierro, mayor cantidad de hardware cual se aplica para los proyectos, pero logra estos requerimientos para los clientes más exigentes de lograr casi 100%, digamos, de disponibilidad del sistema. Cuando digo casi es porque en la parte TI, como saben, hablamos de siempre 99 y punto y varios 9 ya de disponibilidad, pero nunca llegamos a los 100, lamentablemente. Ahora, el otro punto muy innovador, cual también lo tengo dentro de esta presentación y lo voy a tocar un poquito más adelante, es la replicación de la grabación en la nube y la posibilidad de recuperar grabación y datos en caso de desastre. Esto nosotros lo logramos con herramientas que nos permiten de armar arquitecturas híbridas o, en otras palabras, habilitar nuestro hardware para que sea conectado a una nube pública o privada. Ahora, después de todos estos aspectos cuales acabo de detallar, vienen todos los aspectos de soporte. Porque como comencé a dar el ejemplo, si un cliente en realidad está cómodo con el tiempo de respuesta de la fábrica, esto ya le va a dar una buena cobertura de disponibilidad del sistema. Aquí justamente dentro de los valores diferenciales con BCD estamos hablando de la garantía local en terreno. Nosotros como estándar damos 5 años de garantía local en México con asistencia en terreno al día siguiente. Adicionalmente, para facilitar la atención en cuanto a las posibles fallas en los discos duros, estos no se regresan a la fábrica, no se regresan a Adices. De hecho, Adices como nuestro distribuidor queda totalmente exento de los procesos de RMA. Nosotros como fábrica nos encargamos de atender las fallas en el lugar del proyecto, hacer los cambios, hacer las reparaciones para que todo este proceso, digamos, se maneja mucho más rápido, directo con los especialistas y técnicos colaboradores con nosotros y con Dell.
Otro punto importante que está detallado aquí y también que tiene que ver con la alta disponibilidad del sistema es nuestra cadena de suministro que está atada a todas las buenas prácticas de Six Sigma y en cuanto a ciberseguridad. Esto es importantísimo a entender, porque en realidad la arquitectura que sea que se tiene que armar, ustedes necesitan hardware de primera, necesitan un ecosistema de fabricantes que le asegura que no solamente la arquitectura en papel o en el diagrama está bien hecha, sino que también que no hay posibles puertas de troyanos, de virus abierta o algo que puede causar que el sistema se contamina y que quede todo, digamos, inoperativo. Le puedo comentar que BCD estrictamente se mantiene dentro del ecosistema de fabricantes a cuales nos apoyamos. Estos son Dell, Intel, para todo lo que son las controladoras, CPU, placa madre, etcétera. La mayoría de los componentes del día de hoy son Intel y NVIDIA y Seagate en cuanto a almacenamiento, NVIDIA en cuanto a los GPUs. No utilizamos hardware de dudosa procedencia y esto es muy importante entender porque a veces con una tarjeta que aunque lleva el chipset de NVIDIA con su controladora, por ejemplo, elaborada de dudosa procedencia, puede introducir ciertos problemas de ciberseguridad. En cuanto a todas las soluciones de BCD, insisto, nosotros estandarizamos dentro de este ecosistema de fabricantes cuales nos aseguran de que podemos entregar proyectos en realidad para clientes tan importantes como lo son en Estados Unidos NASA, el Departamento de Estado, Departamento de Defensa. Trabajamos con instituciones cuales nos sí obligan de mantener estos altos estándares. Aquí dentro de los puntos, y con esto en realidad empezaba este lámina, rendimiento garantizado. Esto es importantísimo y aquí está mi ingeniero Gabriel Sánchez, quien está a cargo en realidad a recibir y guiar el integrador junto con el usuario final con recopilar todos los parámetros y responder a estas preguntas. ¿Qué tan importante es el video? Porque en base a esto nosotros vamos a poner y homologar arquitectura adecuada, cual viene con esta garantía de fábrica. Esto es importantísimo para todos estos casos cuando ustedes, por ejemplo, abarcan proyecto para Genetec, para Avigilon, para Pelco, etcétera, para cualquier fabricante que ya tiene su propio hardware o incluso para Milestone. Muchas veces nosotros como fabricantes incluso vamos a introducir varias mejoras, varias optimizaciones, cuales a primera vista pueden chocar contra las recomendaciones de la fábrica del software. Recuérdense, todos los anteriores, sin excepción, todos los fabricantes de VMS son simplemente fabricantes de VMS, son fabricantes de software. Nosotros somos especialistas de hardware de 2 décadas. Tenemos esta autoridad de garantizar y ir a veces a contra de recomendaciones de algunos de estas casas de software y en realidad traerle optimizaciones cuales ellos no pueden percibir porque nosotros tenemos el hardware, la posibilidad de trabajar en laboratorio con lo último de Intel, lo último de Dell, etc. Así que, bueno, muchas veces con lo que van a recibir de propuesta de Gabriel, se van a enterar de que la solución nuestra puede ser un poco diferente de especificaciones, pero cual sea el caso, cada una de nuestras propuestas viene con esta garantía de rendimiento de fábrica y el respaldo de nosotros. Muy bien. En cuanto a la entrega de este tema ya la tocamos, voy a avanzar y voy a recalcar algunos de los puntos ya, cuales comenté un poco adicionando material gráfico. Ya le comenté sobre nuestro ecosistema. Aquí están los principales fabricantes a cuales nos apoyamos, Dell, Intel, Seagate. Ya le comenté en cuanto a los GPUs, nos apoyamos en NVIDIA. Alcatel-Lucent es el fabricante de redes, de switches, cual nos apoya para lograr justamente estas arquitecturas de alta disponibilidad, donde la red tiene que ser construida de que si se pierde un nodo, de tener continuidad en cuanto a la grabación. Todo esto basado en varios puntos únicos de tecnología, ¿no? Alcatel-Lucent posee un protocolo bastante innovador que es denominado de Shortest Path Bridging,
que nos permite prácticamente en tiempo real de hacer una conmutación sin pérdida de video. Lo otro importante es que estos switches también poseen puertos con suficiente buffer para manejar video de alta definición por 24 horas. Y también el otro punto importante para ser catalogado como un switch excelente para videovigilancia es que los switches de borde que alimentan las cámaras también traen suficiente fuente de poder como para tener utilización de todos los puertos. En cuanto a virtualización, ya le comenté, nos apoyamos con VMware, que es parte de la familia de Dell EMC. Todo esto para lograr estas arquitecturas más avanzadas de hiperconvergencia. En cuanto al portafolio de BCD, para hacer su navegación más fácil, en realidad todo está disponible en nuestra página web bcdvideo.com. No voy a ir en detalle en el portafolio como tal, pero para aclarar algunos de los nombres comerciales, las marcas cuales utilizamos, debajo BCD es importante entender que están disponibles BCD Video y VSS, ambas líneas disponibles a través de Adices. Con Adices nuevamente nos apoyamos estratégicamente en México. Y también existen soluciones cuales nosotros fabricamos para terceros, como por ejemplo nosotros somos el fabricante de todos los dispositivos de fabricantes de software como lo son ISS, Hanwha y la lista sigue. En realidad son unos 40 fabricantes de software cuales se apoyan con nosotros. Nosotros le fabricamos sus servidores, sus estaciones de trabajo y ellos en realidad lo venden bajo su nombre. Nosotros los emitimos con sus logotipos, con sus estándares, etcétera. Muy bien. En cuanto a las marcas o las opciones de software, cuáles nosotros podemos abarcar. Aquí un ejemplo de fabricantes, como le comenté, con ISS, Hanwha, Siemens, Briefcam, por ejemplo, tenemos alianzas donde sí le fabricamos el hardware. Para otros, como lo son Genetic Mouse, Sonaxis, Digifort, por años hemos colaborado al nivel de ingeniería. Entonces, sí, somos en realidad la casa de hardware para todos ellos. En cuanto a terceros, sí tenemos otra lista grande de fábricas, cuales también traen sus propias soluciones. Lo importante aquí entender es que nosotros le podemos armar equipos a la medida de cada uno de estos y lo que requiere cada uno de estos software a medida del proyecto y garantizar el rendimiento. Como resultado final, le puedo comentar que una lista de materiales diseñada por nuestra ingeniería, diseñada por Gabriel y entregada como una propuesta para ustedes, para un proyecto de Avigilon, Pelco o cualquiera de los que están aquí en la lista, a través de Adices, le va a introducir seguramente un ahorro importante entre 15 a 25% en cuanto al costo del hardware para el proyecto. Adicionalmente, le va a mejorar los aspectos de soporte y indudablemente todos los temas de rendimiento, ¿no? Ahora, en cuanto al portafolio, un poco más de expandir, tenemos soluciones de grabación, toda la variedad de cajas, desde la más simple, digamos, sobre escritorio hasta equipos arqueables para grabar, visualizar y almacenar video. Lo importante aquí entender es que todos los equipos, por lo general, de tipo torre o sobre escritorio no cuentan con arquitectura de redundancia interna. Entonces, cuando ustedes abarcan proyectos donde sí es importante la redundancia, como primer punto sería ofrecer al cliente solución profesional, cual va a ser hackeable y que cuenta, digamos, con las controladoras RAID para poder configurar los discos en RAID 5, RAID 6, tener este espacio de que se puede perder un disco, pero aún así ustedes van a tener continuidad en cuanto a la grabación. En cuanto a equipos para el borde de la red, para todos estos proyectos de IoT o donde estamos tratando con ambientes hostiles, tenemos un portafolio para abarcar este tipo de situaciones también. De por sí, este es un portafolio muy
extenso, depende del caso, si estamos del ambiente, si estamos hablando de altas, bajas temperaturas, de vibraciones a bordo de algún vehículo. En realidad hemos hecho muchísimos casos donde sí se requiere equipos de cómputo y de almacenamiento de video al borde de la red, fuera del centro de datos. En cuanto a los equipos de redes, también todo está disponible en nuestra página, lo pueden revisar de Alcatel-Lucent. Esto es parte de nuestro portafolio que entra la lista de materiales cuando ustedes como integradores nos piden en realidad diseñar la arquitectura entera junto con los switches. Y como último, soluciones de hiperconvergencia híbrida. Así es como nosotros denominamos nuestra innovación en este campo. En realidad, en la parte TI, en cuanto a soluciones al día de hoy, se puede decir que es casi como un estándar de oro. Está en todos los centros de datos formalitos así de empresas, digamos, de alojar aplicaciones de cómputo transaccional. En realidad están apoyados por estos conceptos de hiperconvergencia, de virtualización. Muchas veces ustedes cuando tocan puerta a un corporativo ya con su centro de datos bien formado, con equipos de TI en casa, le van a comentar los ingenieros de TI, no, que nosotros queremos todo que sea virtualizado. Pues las soluciones de TI llevan más de una década ya reinando en la parte TI, pero aunque suena casi como anécdota, no han podido penetrar nuestro mercado de videovigilancia. Y esto, la razón es en realidad el hecho de que manejar video no es lo mismo como manejar aplicaciones de cómputo transaccional, de datos comunes corrientes que se utilizan en las aplicaciones de base de datos o empresariales día a día. El video es pesado, el video es difícil, estamos trabajando con teras y petabytes. Estamos trabajando con gigabits por segundo. Y en realidad es mucho más complicado virtualizar una aplicación y el almacenamiento para nuestros casos y fines. Entonces, nosotros lo que hemos hecho en realidad como gran innovación aquí es que utilizamos VMware como hipervisor y virtualizamos la aplicación de grabación como tal, pero el almacenamiento lo dejamos a cajas de Storage Area Networks o de SANs con múltiples controladoras, múltiples defensas, digamos, de redundancia, como múltiple fuente de poder, múltiples interfaces, etcétera, cuales brindan suficiente disponibilidad en el transcurso del uso de estas soluciones. Entonces, así es como balanceamos el costo. No virtualizamos nuevamente el almacenamiento, virtualizamos solamente la aplicación. Y por eso hablamos de una hiperconvergencia híbrida. Así construida la arquitectura, en realidad, nosotros introducimos un ahorro de aproximadamente 30-40% comparado con las soluciones similares de Dell, IBM o HP, lo que sea el fabricante, digamos, de este tipo de arquitecturas que son muy avanzadas y consumen muchísimo hardware para que se logra esta alta disponibilidad, que sea totalmente independiente la aplicación de posibles fallas del hardware. Muy bien. En cuanto a los servidores, ya le comenté, dentro del portafolio se van a encontrar con diferentes niveles de equipos. Dependiendo de lo que le va a comentar su cliente sobre la necesidad de disponibilidad del sistema, ustedes pueden trabajar con equipos de entrada, equipos tipo torre sobre escritorio. Hay algunos incluso requeables, pero no cuentan con la disponibilidad de alto rendimiento de las controladoras RAID. En realidad, todos los equipos de entrada van a ser para los clientes cuales sí se pueden manejar dentro del tiempo de respuesta del soporte. Ya le comentamos, dentro del día hábil siguiente, pero si hay una reparación puede demorar una semana. Siempre se tiene que proyectar, digamos, estos plazos para que se da buena y oportuna asistencia y continuidad al negocio. En cuanto ya a proyectos más exigentes, siempre tienen que considerar las líneas intermedia, digamos, profesional y enterprise. Estas sí cuentan con todas las cualidades internas de los equipos para lograr esta alta disponibilidad.
doble fuente de poder, software grado Enterprise tipo Server 2019 utilizamos, gran escala de almacenamiento. En realidad, al día de hoy podemos utilizar los equipos de mayor densidad de Dell. En 2 unidades rackeables de altura podemos colocar 26 unidades de discos de 18 tera, cuales nos van a dar en realidad mucho más de 416. En realidad son 468 terabytes en tan solo 2 unidades rackeables. Por ende, estos son equipos cuales van a ser su predeterminadas soluciones para todos estos casos, sea de mayor escala o también cuando el cliente le pide de que el sistema sea construido, digamos, con cualidades de redundancia. Ahora, en cuanto al almacenamiento, cuando hablamos de mayor escala, si el almacenamiento se escapa de 1 petabyte o cerca de 2 petabytes por encima, ya podemos apoyarnos con estas SANs y NAS, cuáles se utilizan para videovigilancia. Aquí, ojo, hay mucha confusión cuando denominamos NAS grado videovigilancia. Estamos hablando de una NAS distribuida, tipo Isilon. Son soluciones muy avanzadas. Estamos hablando de un almacenamiento casi virtualizado, donde sí se puede perder una caja entera de discos y aún así va a seguir la grabación. No son las típicas NASes cuales se utilizan en cuanto a compartir archivos sobre la red. Y las SAN por lejos son y han sido para nosotros la tecnología predeterminada para escalar un proyecto por su costo-beneficio también. La verdad que la SAN como tecnología nos da también la bondad de grabar directamente al bloque del disco. Es como prácticamente tener discos internos del chasis, que es algo que se requiere por la mayoría de los VMS cuales utilizan Windows como plataforma, ¿no? Estamos hablando de, se puede decir, de 99% de las aplicaciones. Muy bien, entonces avanzando, en el portafolio como tal van a encontrar 2 líneas dedicadas para los 2 mayores o digamos los 2 más importantes fabricantes cuales encontramos en la región. Para Milestone y Genetec tenemos varias innovaciones cuales hemos introducido en el mercado. Le voy a comentar sobre algunos cuales realmente marcan diferencia, especialmente para Milestone. No voy a entrar en detalle en cuanto a el rango de equipos. Todo va con sus especificaciones en nuestra página web y cuando nos referimos al throughput, canales, etcétera, dadas las condiciones cuales nosotros hemos hecho estos cálculos, todo esto son datos reales de laboratorio cuales nosotros garantizamos, ¿no? Lo mismo para Milestone aquí, nuevamente no voy a entrar en detalle, pero sí le voy a comentar sobre esta tarjeta cual nosotros ya la hemos implementado en varios proyectos. En realidad la introducimos en 2019 y sigue siendo muy innovadora, ya que somos lo único cuales tenemos esta tecnología. Aquí lo que nosotros hacemos prácticamente es eliminar un cuello de botella cual normalmente se produce cuando nosotros armamos un equipo para Milestone. Milestone requiere diferentes capas de discos. Uno sería, lo primero y lo principal es los discos donde alojar el sistema operativo y la aplicación como tal. Después tienes discos llamados Live Video Database Drives, cuáles son necesarios e indispensables para alojar la base de datos de video en vivo. Estos son discos cuales no apoyan el almacenamiento, la capacidad del servidor, pero sí apoyan la visualización del video y el monitoreo en tiempo real y sirven como un buffer entre los discos de archivo y digamos los interfaces por donde entra el tráfico de alta definición. Entonces, estos son discos de alta rotación que son muy, muy costosos y también utilizan gran parte del equipo, a veces como espacio, a veces hasta la mitad del equipo está populado con estos discos. Entonces, nosotros hemos tomado un camino totalmente diferente. Utilizamos tecnología de estado sólido de Intel, colocando estas tarjetas de capacidad de 1.6 o 3.2 terabytes para alojar la base de datos de uso sobre estas tarjetas de estado sólido y utilizar la interfaz de PCI Express de la placa madre. Entonces,
Entonces, así es como eliminamos este cuello de botella. En realidad, eliminamos utilización de 30 a 50% de la capacidad del servidor para arreglos de discos de base de datos que nos no apoyan en cuanto al almacenamiento. Y como pueden apreciar aquí, en cuanto al rendimiento, estamos hablando de 135.000 IOPS versus 2.400 que se producen con los discos estándar de rotación, ¿no? Este hecho, esta tecnología en realidad introduce una gran ventaja a la hora de ir a cotizar proyectos, porque aquí estamos hablando de que para proyectos con Milestone podemos con nuestras soluciones cortar la mitad de servidores, siempre y cuando el tráfico es por sobre, puedo decir, 1 gigabits por segundo, pero para proyectos más pequeños, aún así podemos ver y introducir mejoras, porque nuevamente los equipos internamente están 100% listos y dedicados para todo lo que es el archivo de video. No hay un espacio perdido por estos discos de rotación, cuales utilizan nuestros colegas de la competencia para alojar la base de datos de Vue. Y también esto se traduce en menos utilización del espacio del rack, cual obviamente significa menos disipación eléctrica, menos consumo de energía, sea para acondicionar el lugar o consumo de energía propia como tal en cuanto a los discos. En cuanto a los discos, hablando, nosotros utilizamos 100% discos grado videovigilancia. Aquí como consejo, sea el caso de disponibilidad que se requiere para el sistema, sea que van a utilizar sistemas hackeables o no, mi sugerencia es siempre utilizar para sistemas de videovigilancia, discos grado videovigilancia elaborados por fabricantes de nombre, o sea, puedo decir que en nuestro mundo hay dos más populares, uno son Seagate con su línea Skyhawk y el otro Western Digital con la línea Púrpura. Ambos son en realidad bastante buenos. Nosotros utilizamos Skyhawk. Lo importante es tenerlo en cuenta y que la fábrica cual le entrega los equipos para asegurar de que los discos son grado videovigilancia para que sean dimensionados de modo escritura en gran parte del tiempo. En nuestro mundo, lo que es videovigilancia, sabemos que la escritura es en mayor tiempo, ¿no?, que la lectura. Entonces, estos discos, en realidad, la parte diferencia de tecnología que existe es que vienen balanceados para estos rangos de hasta 90% en modo de escritura. Ahora, en cuanto a todas las herramientas cuales nosotros incluimos también para los principales fabricantes de VMS, es una interfaz único cual integra la herramienta propia de Dell, denominada como iDRAC, junto con el VMS como tal. Y desde el mismo interfaz nosotros presentamos toda la telemetría interna del equipo, recopilando información de los sensores, estamos hablando de temperatura, funcionamiento de los ventiladores de fuente de poder de la red, funcionamiento de los discos y todo esto presentándolo de forma muy nativa y fácil al operador o al administrador del sistema. ¿Por qué es importante eso? Porque sabemos que estas herramientas como iDRAC o iLO en el mundo HP son herramientas profesionales cuales nos entregan la fábrica de primera, ¿no?, cuando se trata de servidores. Y muchas veces estas herramientas en realidad entran en uso para los centros de datos donde granjas de servidores se manejan por un equipo de ingenieros, de administradores de sistemas. En grandes pantallas se observan toda la telemetría, todos los posibles fallas, y si falla algo en realidad de una interfaz amigable, el operador puede detectar que el disco en el rack X está fallando y de forma proactiva ir cambiarlo, o si falló una interfaz de red o si falló un fuente de poder, etc. En nuestro mundo es totalmente diferente. Sabemos que en nuestros en nuestro en nuestros proyectos los que son lo que ven las pantallas son lo que ven las cámaras. Muchas veces puedes tener un administrador quizás que puede estar fijándose más en la parte administrativa, pero nadie tiene las herramientas profesionales de un centro de datos formal, sino que se observa nada más en la interfaz del VMS. Entonces nosotros integramos
esta herramienta en el mismo XProtect de Milestone o en el mismo VMS de Genetec, de Digifort. Lo tenemos para ISS, para los principales en realidad fabricantes de VMS, cuales nosotros apoyamos. Aquí, y bueno, Jacqueline, ¿me corriges si pueden observar el video o se va a cortar? Es un poco, digamos, creo, muy aventurero a poner el video. ¿Pueden ver ya el video fluyendo? ¿Alguien de ADICES que me confirma? ¿Me escuchan? Sí, sí se ve el video. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí voy a comentar sobre el video. Espero que no va a atacarse en alguna parte. Este es el mismo interfaz de Milestone Management Plan. Aquí es donde nosotros hemos instalado nuestro plugin. Y como ejemplo, aquí, por ejemplo, el administrador está ajustando el nivel de CPU sobre cuál se va a emitir una alerta, el nivel de temperatura, el nivel de la memoria. Cuando se pasan todos estos niveles, Milestone XProtect, tal como todos los VMS, sin excepción, tiene herramienta de captura de estas alertas. Entonces, aquí, en base a estos eventos, tomamos las bondades del VMS, cuales se utilizan a veces para mostrar que una cámara, en realidad, que se supone que no tiene que tener movimiento, en realidad tiene movimiento, o que un sensor se está activando. Aquí utilizamos básicamente la integración de que si, por ejemplo, el equipo se sobrecalienta, el VMS va a dar una alerta. Si se echó a perder o está por perderse un disco duro, también el VMS va a dar una alerta. Y estas alertas en realidad son oro para ustedes, porque ustedes pueden utilizar herramientas tanto del VMS como de terceros a canalizarlos y enviar correos electrónicos sea el administrador del sistema como tal, o pueden, con permiso al cliente, configurar todo eso para que les lleguen a ustedes. Esto cambia totalmente la regla de cómo se da el soporte, porque muchas veces pueden llamar al cliente y decirle, oye, Juan, en realidad tienes un disco que está por fallar, dame permiso mañana de ir a cambiártelo. No esperar que el Juan está totalmente, digamos, decepcionado de que el sistema no funciona y no sabe qué hacer, y quizás le va a llamar una vez que ya está totalmente rendido de que no puede resolverlo. Entonces, aquí el interfaz mismo en el Smart Client le está mostrando las tabulaciones de utilización de CPU, utilización de temperatura, almacenamiento y funcionamiento de los discos, funcionamiento de los fuentes de poder, red, y como último van a mostrar la utilización de memoria. La gracia es que todo esto se puede configurar con los niveles cuales usted requieran. Por ejemplo, si el equipo pasa sobre cierto nivel de temperatura o cierto nivel de utilización del CPU, para que pueda emitir estas alertas. También durante el transcurso del video mostraron la utilización de la consola remota, o sea, desde el mismo interfaz de XProtect, ustedes en realidad pueden acceder a un equipo remoto. Esto es también una bondad bastante buena, una herramienta cual nosotros damos en las manos de los administradores en realidad, no tanto de los operadores. Muy bien. Eso es en cuanto el iDRAC es disponible nuevamente para los principales VMS. El video cual acabamos de observar era obviamente mostrando el caso con Milestone. Aquí continuando sobre trayendo más opciones de arquitectura para lograr mayor disponibilidad. Hablamos de la opción de replicación de datos y recuperación de datos en base en caso de desastres naturales o de cualquier naturaleza, en realidad, robo, incendio, etcétera. Aquí es donde nosotros introducimos ya herramientas para habilitar nuestro hardware y a conectarlo a la nube. Entonces, hay tres casos. Nuevamente, el interfaz es totalmente nativo. Se puede manejar desde el mismo VMS. Aquí una captura en cómo se ve todo esto en el XProtect Smart Client. Pero hablando de los casos de negocio, pues con esta herramienta que es un puente para conectar nuestro hardware a cualquier proveedor de nube, sea
servicio de nube pública o instalación de nube privada. Le permite ir, por ejemplo, en lugares remotos con hardware sin capacidad de almacenar y utilizar las conexiones de red para mandar el almacenamiento totalmente en su totalidad al centro de datos privado o la nube. En segundo caso, le sirve también como una herramienta de actualización de sistemas más antiguas donde pueden utilizar estas herramientas, y si el cliente aumenta el tiempo de retención de un sistema de grabación, a mandar el acceso de grabación a este centro de datos privados o nuevamente a cualquier proveedor de nube pública. Y el tercero es el punto cual tiene que ver con el temario de hoy. Estamos hablando de la funcionalidad de este puente en tiempo real de replicar la grabación, sea nuevamente con el centro de datos del corporativo o en cualquier servicio de nube pública. Nuevamente, esta es una herramienta muy poderosa. En realidad, nosotros la integramos y la elaboramos en conjunto con Tiger Technologies, que es un partner en realidad de Milestone de por años, y con nosotros ustedes acceden a estos en estas cualidades. Aquí, y este es el último cuadro de hoy, detallando sobre las opciones de cuando hablo de nube pública o privadas. Es importante entender que la tecnología está compatible con todo tipo de almacenamiento de tipo objetos o S3. Cuando hablamos de nube privadas, a eso nos referimos. Puede ser una instalación, infraestructura hecha en base de LEMC, IBM, lo que sea. Todos están similares en estas cualidades, o incluso librerías de cintas magnéticas. Y como también todas las plataformas reconocidas de nube públicas, en realidad, sí, incluso que si no está en la lista, pero es compatible con S3 de Amazon, en realidad tenemos compatibilidad absoluta. ¿Cuál es la gran gracia aquí? Porque seguramente ustedes día a día le están bombardeando con todos estos nuevos conceptos de 100% a la nube o nube híbrida, etcétera. Hay que aclarar aquí que estamos hablando de tomar lo mejor y las bondades de los dos mundos. Aquí estamos hablando, sí, de una solución híbrida, pero a la vez con toda la flexibilidad de que ustedes eligen el proveedor de nube. No le estamos amarrando con digamos, contratos mensuales o una nube fija, cuando ustedes tienen que siempre, digamos, estar atados a este proveedor. ¿No? Aquí, en realidad, ustedes tienen toda la flexibilidad de utilizar o nube privada o quizás algún servicio de nube pública. Y con eso doy la sesión por terminada. Si tienen algunas consultas o requerimientos, aquí tienen mis datos. Con mucho gusto también le voy a presentar también a Gabriel Sánchez, mi ingeniero, para que podamos atender el caso. Y siempre sírvanse también a apoyarse como en primer instante de su vendedor o el que le apoya de Adices.